decimos Ecuador, estuvo Rafael Correa en Buenos Aires, como les anunciábamos al comienzo del programa. Vamos a ver una partecita, a compartir con ustedes una partecita de la entrevista que le realizamos el martes junto a Pablo Viña. La Constitución del 2008, en su transitoria primera, Constitución hecha por una asamblea constituyente cuyos constituyentes fueron elegidos democráticamente. Luego de tener lista la Constitución, se la puso a consideración del pueblo ecuatoriano, el cual la aprobó con 63% en los votos. En su transitoria primera establecía que en un año deberíamos tener una nueva ley de comunicación. La ley que tenemos actualmente es la dictadura militar. Esa nueva ley de comunicación que está en función de los principios, las garantías de la nueva Constitución, de los requerimientos del mundo actual, de una verdadera comunicación social y popular. Bueno, daba un año. Han pasado 4 años y todavía no se puede aprobar dicha ley por el boicot descarado de los medios de comunicación, por sus asambleístas asalariados, por sus corifeos en la Asamblea Nacional. Para impulsar políticamente este proceso que es necesario, para llenarlo aún más, estaba en la Constitución aprobada en las urnas, de legitimidad democrática, se le volvió a consultar el pueblo en mayo del 2011. Y nuevamente, en forma mayoritaria, el pueblo ecuatoriano dijo, necesitamos, queremos y ordenamos una nueva ley de comunicación. Y la ley duerme el sueño de los justos. En la Asamblea, por supuesto, ha habido un linchamiento mediático, que todo es mordaza, que Correa quiere manipular para ocultar sus casos de corrupción. Créame que ni conozco el proyecto de ley. Es una iniciativa legislativa en cumplimiento de la Constitución. Pero por supuesto que frente a algo tan importante como la información, que puede destrozar una sociedad, puede ayudar a cohesionarla, etc., se necesita control social. Y ese control social institucionalizado se realiza a través de leyes, leyes con legitimidad democrática que emanan de autoridad legítima. En consecuencia, Argentina tiene que seguir luchando por tener esa ley de comunicación adecuada, ¿no?, para, en tiempos modernos, en los tiempos actuales, regular adecuadamente, insisto, algo tan fundamental como la información, que cae en la contradicción de ser un derecho, pero es provisto por negocios privados con fines de lucro. O sea, en esas situaciones, más que nunca se requiere ese control social. A partir de esta situación económica y social en Europa, genera una nueva oportunidad para América Latina, y a partir de esta situación, ¿cuál es el rol que debería cumplir el Mercosur? En principio, puede ser mucho más lo que perdamos que lo que ganemos con una crisis de Europa, que es uno de los principales mercados de Mercosur, de UNASUR, de América Latina. Pero yo diría, en una crisis europea, son los más los riesgos que las oportunidades. En otras palabras, si me pusieran a elegir, además, pues por supuesto, del costo político, social, humano de la crisis, a América Latina le conviene mucho más que la Unión Europea salga lo más rápidamente de la crisis. No nos conviene que esté en crisis la Unión Europea. ¿Cuáles son los riesgos? De profundización de la crisis, depresión de los mercados de exportación de nuestros productos. El caso ecuatoriano puede ser caída del precio del petróleo, sino también depende mucho de lo que pasa en Estados Unidos, y eso puede golpear grandemente nuestras economías. Le insisto, a todos nos conviene, ya desde el punto de vista macroeconómico, no solo desde el punto de vista humano, que es lo esencial, que lo más rápidamente Europa supere su crisis. Y cuidado, sembramos sobre expectativas. No es que Europa ya es pobre y nosotros somos el ejemplo. América Latina lleva apenas 3 años creciendo, y decreció en el 2009, 2% en promedio de la región. Y se confunde flujo con stock, con acervo. La producción es un flujo. No quiere decir que Europa no esté produciendo, está produciendo y mucho. Lo que no está aumentando ese flujo. Entonces Europa no es que es pobre, es rica. Ahí está su riqueza, mucho más, muchísimo más que la de América Latina. Porque si Europa produce 4, 5, 6 veces lo que produce América Latina, también es el tiempo que lleva acumulando. Y nos lleva décadas y no siglos. No son pobres. Es un problema de política económica, de coordinación económica, en otras palabras, que por no utilizar adecuadamente política económica, política monetaria, política fiscal, si usted quiere, con todo respeto, por hacer exactamente lo contrario a lo que requiere la técnica, están agudizando la crisis, no la están resolviendo. Y al final del día, ¿por qué se hace exactamente lo contrario? Por tratar de defender, incluso torpemente, y como le decía, los intereses, los retornos del capital financiero. Pero van a llegar al peor de los mundos. Por ejemplo, en el caso español, si una familia no puede pagar su crédito hipotecario, esa familia tiene un problema.
Si centenas de miles de familias no pueden pagar ese crédito, es la sociedad, la economía la que tiene el problema, la familia, los bancos, el gobierno. Seguir con la misma lógica que cuando una familia no podía pagar el crédito es una torpeza. Al final del día, las familias que necesitan casas van a quedarse sin casas y los bancos que no necesitan casas van a quedarse repletos de casas. El peor de los mundos desde el punto de vista económico, economía autista, torpeza económica. ¿Por qué? O la inflexibilidad del capital financiero. Entonces, Europa no es pobre. No es que América Latina ya está cerrando. Sí estamos cerrando la brecha, pues nos falta todavía muchísimo para cerrarla con respecto a los niveles de vida de Europa. Siempre es un placer hablar con el presidente Rafael Correa. Hay mucho más en la entrevista, la pueden encontrar en la página web del canal de la televisión pública. Además, recordemos que en febrero hay elecciones. Esto condiciona también un poco el ingreso de Ecuador a Mercosur. Creo que Rafael Correa quiere ganar las elecciones, estar tranquilo, y además tiene el problema del dólar, con la cuestión arancelaria, complicado, pero seguramente lo seguirán discutiendo. La economía dolarizada, ¿no? Y claro, no pueden salir del dólar. Claro.